La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Los archivos audiovisuales ayudan a reafirmar la memoria colectiva. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿cómo proteger los archivos audiovisuales? ¿Cuál es la relación que existe entre televisión y patrimonio audiovisual? Bueno, para mí el patrimonio audiovisual son todos esos formatos fílmicos, como lo son las películas de ficción o documental, los programas televisivos o los videos que cuentan la memoria de nuestro país, de nuestra región o de nuestra ciudad. Son esas herramientas audiovisuales que nos permiten recordar lo que fuimos y que le permitirán a nuestros hijos o nuestros nietos recordar lo que somos ahora o lo que seremos en el futuro. Yo creo que los medios asequibles para el público. No hay nada peor que un montón de material valiosísimo, pero que nadie puede ver o al que nadie puede acceder. Creo que esa es la clave principal. Y estoy convencida de que hoy en día hay demasiadas herramientas para que esa información y esos productos puedan llegar al público. Para mí el patrimonio audiovisual son todos aquellos materiales o recursos donde se emplean sonidos e imagen, como es el caso de la fotografía, los documentos, los videos, que se convierten en una fuente de transmisión de conocimiento, de saberes, de experiencias, de aptitudes intergeneracionales, es decir, que transmiten información de una generación a otra, por tanto, contribuyen a fortalecer la identidad y la memoria colectiva. Me gustaría conocer este patrimonio audiovisual en sus distintos formatos, por ejemplo, a través de exposiciones de fotografías, a través de videos, de realizaciones como largometrajes, cortometrajes, filminutos, que sean expuestos a través de la internet principalmente, la televisión, el cine, los museos y los centros culturales que se ubican en el país principalmente. Lo que entiendo por patrimonio audiovisual es ese conjunto de, en este caso, archivos o documentos sonoros, fotográficos o videográficos que encontramos mayormente y preservados en los medios de comunicación con el fin de que nosotros como individuos y también como sociedad entendamos cuál es nuestra identidad cultural y así poder conservarla y también transmitirla a las futuras generaciones para que comprendan qué nos representa, qué nos podría representar. De esa forma también me gustaría ver todo este patrimonio audiovisual en cualquier tipo de medio de comunicación, y lo digo porque puedo comprender y comparto la idea de que en la pluralidad de la información podemos tener una mejor democracia. El patrimonio audiovisual ayuda a crear vínculos entre el pasado y el presente. Comprende documentos sonoros, audiovisuales y virtuales que se pueden reproducir y también se pueden conservar. Desde 1980, la UNESCO recomendó salvaguardar y conservar los documentos audiovisuales. Asimismo, sensibilizar a la opinión pública acerca de la necesidad de tomar medidas para preservar la conservación de este patrimonio. Diferentes instituciones en Colombia trabajan para recuperar, salvaguardar, conservar, restaurar y difundir el patrimonio audiovisual. Entre ellas están la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, la Biblioteca Nacional, la Cinemateca de Bogotá y Señal Memoria.
Esta tarea de recuperar el patrimonio audiovisual se sigue realizando a pesar de los grandes cambios tecnológicos ocurridos desde finales del siglo XX y en lo que va corrido del siglo XXI. Señal Colombia guarda los registros de la Radio Nacional desde 1940 y de la televisión desde 1954. Y ha restaurado archivos que son parte de la memoria nacional, como las series Yurupari, Revivamos Nuestra Historia, la telenovela Los Cuervos y noticieros de los años 80. Estas series han formado parte de la programación de Señal Colombia y de la plataforma RTVC Play. Por eso hoy en Todo lo que vemos queremos preguntarnos, ¿qué se hace en Colombia para restaurar y recuperar el patrimonio audiovisual? ¿La televisión sí ayuda a difundir el patrimonio audiovisual colombiano? Mi nombre es Jorge Enrique Convariza Melo. Actualmente me desempeño como asesor financiero en la ciudad de Bogotá. Es de suma importancia conservar la memoria audiovisual porque con esto nos evita estos archivos físicos de libros y bibliotecas que adicional a gastar espacio innecesario en este momento con el avance de la tecnología es totalmente recomendable un archivo audiovisual, dado que se trata de un archivo virtual y como tal es lo que actualmente se debe utilizar. He aprendido mucho de la historia de la televisión en Colombia, particularmente de la televisión cultural, de la televisión educativa, de la televisión escolar. Sí, la televisión debería utilizar imágenes virtuales para efecto de rememorar la historia de nuestro país en producciones tales como Doctor Mata, como Bogotazo, como Café con aroma de mujer, como Los jinetes de la cocaína y demás, para efecto de que se pueda accesar fácilmente a esta historia que en muchas de las partes educativas la pasan muy superficialmente. Lo que la televisión hace es simplemente un pretexto para vender cualquier tipo de productos. Sí, claro que sí he visto series de estas, por eso me atrevo a recomendarlas en los canales autorizados actuales de la televisión colombiana. Todos juntos tenemos que sacar también la televisión pública, que es un patrimonio de todos los colombianos, y ahí seguimos en la lucha. Producciones que yo desearía formaran parte del patrimonio audiovisual de Colombia estarían las que han sembrado historia y nos hacen rememorar momentos y situaciones reales de lo que ha vivido el país en la mitad del siglo que acaba de pasar, que fue el siglo XX, porque fueron épocas históricas y que sembraron huella en el territorio nacional. Queremos saber más acerca del patrimonio audiovisual en Colombia y por ese motivo hemos invitado al programa a Alexandra Falla. Ella es la directora de Patrimonio Fílmico Colombiano. Alexandra, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Hola Eduardo, muchísimas gracias por la invitación a este espacio de la Defensoría del Televidente y sobre todo para hablar de un tema que nos importa y nos interesa tanto como el de la memoria audiovisual. Alexandra, ¿en qué momento un material audiovisual pasa a formar parte del patrimonio audiovisual de un país como Colombia? Lo primero que quisiera mencionar es que el concepto de patrimonio audiovisual está ligado a todo ese cúmulo de materiales audiovisuales, archivos audiovisuales
en los que se cuenta un poco nuestra historia, en los que de alguna manera podemos entender nuestro origen como sociedad. La memoria es un elemento de construcción colectiva y dinámica. Yo pienso que todo el tiempo estamos construyendo memoria. Lo que hacemos hoy en términos de producción cinematográfica y en general en producción audiovisual en Colombia será sin duda alguna el patrimonio audiovisual del mañana. Entonces yo diría dos cosas. Primero, que el patrimonio está relacionado con la identidad cultural, y segundo, que es un proceso dinámico que está en un permanente sinfín. ¿A quiénes les corresponde preservar las producciones? Bueno, frente al tema de la responsabilidad de conservación, yo creo que hay diferentes instancias. La primera de ellas, por supuesto, quienes tienen los derechos y la titularidad de los materiales audiovisuales que se producen. Nosotros hoy, como productores audiovisuales, por ejemplo, tenemos la obligación de hacer un almacenamiento digital debido de ese material que estamos generando para que las nuevas generaciones y las generaciones futuras puedan conocer ese material. En cuanto a lo que ya tenemos hoy como acervos en el país, pues habría que decir que existen varios archivos audiovisuales muy importantes, como el que tienen los medios públicos en Colombia, que es un archivo tanto de cine, radio y televisión, como el que tiene la Fundación Patrimonio Fílmico, y vale también mencionar el que tienen todos los archivos regionales, que también tienen muchísima importancia para la memoria colectiva del país. ¿Cuáles son los retos que se deben afrontar para recuperar, restaurar, preservar y conservar el patrimonio audiovisual? Yo podría decir que hay como diferentes líneas para abordar el tema de los retos que tiene la preservación del patrimonio. Primero que todo, hay unos retos de carácter técnico, porque evidentemente las renovaciones tecnológicas van haciendo que la obsolescencia pueda poner en riesgo el tema de la preservación y de la posterior digitalización. Es decir, si nosotros hoy encontramos una cantidad de cintas de pulgada en un archivo y no tenemos reproductores de pulgada, pues no vamos a poder hacer ese proceso de digitalización. Así que hay unos primeros retos que tienen que ver con el tema tecnológico. Hay un segundo paquete de retos que tiene que ver con el tema económico, por supuesto, porque todo el proceso de preservación y de restauración digital es un proceso costoso. Y yo diría que hay un tercero, y es que exista toda la decisión política para mantener todo lo que tiene que ver con la preservación de la memoria audiovisual y acompañarlo de una investigación permanente que permita el acceso a esa memoria. No solamente hay que digitalizar y preservar, sino también dar acceso al material que se digitaliza. ¿Cómo se difunde el patrimonio audiovisual? Bueno, yo creo que el entorno digital ha permitido que aumentemos la forma de socialización y de circulación del patrimonio audiovisual. Fundamentalmente nosotros, como Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, hacemos colecciones en permanente, en donde hacemos compilaciones temáticas, históricas, de los acervos que vamos digitalizando, y esa es una manera de socializar esa memoria audiovisual. Pero también hacemos exhibiciones y comunicación pública de las películas que vamos restaurando, y esa es otra forma. Después de la pandemia quedamos con la posibilidad de hacerlo online, y creo que esa es una posibilidad que ha llegado para quedarse. Hacemos circulación de memoria online con exposiciones académicas alrededor de su producción y de los contextos históricos en los que se desarrollaron estos materiales. Y también creo que las plataformas digitales y las redes sociales son hoy un mecanismo novedoso e interesante para llegar a nuevas generaciones con todos los temas relacionados con la memoria audiovisual y su circulación. Es un paso pequeño para un hombre, pero un salto gigante para la humanidad, afirmó Armstrong por televisión ante millones de espectadores. Inravisión transmitió las imágenes. We're now in the approach phase, everything looking good. Altitude 42, go for lane. ¿Qué relaciones se establecen entre televisión y patrimonio audiovisual? Bueno, yo creo que la televisión y las distintas formas televisivas que existen hoy a través de plataformas
son un elemento clave para difundir nuestro patrimonio audiovisual. Así que hay allí una simbiosis. De alguna manera la televisión está construyendo el patrimonio audiovisual del mañana, hoy, pero también la televisión nos sirve para difundir ese material que estamos restaurando día a día. Y hay que decir que curiosamente es un material que tiene una gran acogida en la población joven, no solamente desde la perspectiva nostálgica en la población adulta, sino que a través de plataformas OTT, a través de televisión pública, tanto regional como nacional, y a través de televisión abierta privada y de televisión por suscripción, hoy encontramos mucha oferta de material que tiene que ver con obras de la cinematografía mundial, latinoamericana, colombiana, que ha sido ya restaurada y digitalizada y que está a disposición de todo el público. Alexandra, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, Eduardo, muchas gracias por esta invitación y por supuesto invitados todos a conectarse con la memoria audiovisual colombiana. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Miguel Núñez Duque. Vería programas antiguos si los volvieran a poner. Claro, me gustaría volver a ver esos programas con los que crecieron mis papás, con los que crecieron mis hermanos, con los que crecí yo. Sería muy interesante volver a revivir esos momentos de felicidad que nos dio la televisión colombiana. Señora, llegó Pacheco. Este desayuno me huele a gloria. Me encantaría volver a ver el siguiente programa, las crónicas de Pirri, Verde Manzana, todo ese tipo de contenido o esas producciones que generaban un contenido educativo o una crítica social o política a nuestro territorio. Me encantaría volver a ver eso en la televisión colombiana. Tenemos que ver cómo ha evolucionado la televisión colombiana a lo largo de su historia, desde la primera producción hasta la última que se ha hecho en Colombia. Y para eso sería supremamente interesante verlo desde una plataforma de streaming, donde podamos consumir ese contenido en cualquier momento, en cualquier lugar, que se nos antojó ver una serie antigua, colombiana, entonces la podemos volver a ver. Es fundamental tener acceso a estas producciones, a este archivo histórico, porque tenemos que recordar cómo ha sido Colombia a lo largo de la historia. Gracias a que la televisión ha sido parte de digamos que nosotros, podemos reconocer esos momentos históricos, esos momentos de dolor, esos momentos donde Colombia ha sido unida. Por ejemplo, Betty la Fea, cuando toda Colombia se paralizó por su final, cuando la selección marcó ese 5-0, ese glorioso 5-0 contra Argentina, donde wow, todo el mundo no se la creía, ni siquiera los mismos argentinos. Entonces, todo eso es importante para reconocer nuestra historia. Entonces sí creo importante tener ese acceso a esa información. Hasta luego y desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos conocer un poco más acerca del trabajo que se realiza en Señal Memoria y por eso hemos invitado al programa a Jorge Mario Vera. Él es el líder de preservación, restauración y conservación de Señal Memoria. Hola Jorge Mario, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Hola Eduardo, cordial saludo a los televidentes de Todo lo que vemos.
Jorge Mario, ¿qué hace exactamente Señal Memoria para recuperar el patrimonio audiovisual? Señal Memoria básicamente es el área misional de RTBC que se encarga de hacer todos los procesos de conservación, preservación y restauración, tanto audiovisual como sonora, y ahí se incluye todos los diferentes soportes que ha tenido la historia de la televisión en Colombia, desde materiales fílmicos, cinematográficos hasta nativos digitales. Básicamente lo que hemos hecho es tratar de hacer todo el proceso de recuperar la memoria audiovisual, llevando a cabo una metodología de conservación que fundamentalmente consiste en tratar de salvar del deterioro buena parte de ese material que ya estaba en un estado más o menos avanzado de deterioro, y posteriormente tratar de guardarlos en un soporte que garantice una conservación a largo plazo. Y ya el paso posterior, y uno de los más importantes, es dar acceso al público a todos estos contenidos. Entonces, para dar acceso al público hemos utilizado varias plataformas como las mismas redes sociales de Señal Memoria, las plataformas sociales de RTBC, incluyendo RTBC Play, y la emisión por canales de televisión y canales de radio, como Señal Colombia, o como Radio Nacional, o como Radiónica. Ahí es donde termina todo el proceso. ¿Cómo se puede consultar y utilizar el material de Señal Memoria? El acceso a los diferentes contenidos que conserva y preserva Señal Memoria se hace por diferentes canales. El primer canal es un catálogo en línea que se tiene, donde está toda la información de los diferentes contenidos que hasta la fecha hemos podido conservar y restaurar. Y también existe una forma de acceso público que es a través de los diferentes canales que tiene RTBC como sistema de medios públicos, en el que se incluye RTBC Play, se incluye las plataformas de Señal Colombia, la misma plataforma de Señal Memoria, las plataformas radiales de Radio Nacional y de Radiónica, y adicionalmente está la posibilidad de hacer una consulta en línea y posteriormente puede adquirir el material, sea para consumo educativo o para utilizar en otra producción o para cosas de investigación o para otros procesos diferentes. ¿Cuáles son los retos que deben afrontarse para conservar, preservar y restaurar el patrimonio audiovisual? Uno de los retos más difíciles a los que nos enfrentamos permanentemente en los procesos de conservación y preservación es tratar de que la lectura de los contenidos se pueda dar. Por eso hemos entendido que hay que tratar de conservar las tecnologías para poder ir leyendo esa información digital que se ve enfrentada a ese tema de la obsolescencia tecnológica programada. Y dos, el tema de la migración. Es decir, ir pensando de manera permanente a 2, a 3 o a 5 años hacia dónde hay que migrar toda esta información digital, qué tipo de características nuevas debe tener y qué tipo de repositorios van a dar una garantía mínima para poder tener consultas en 5, 10, 15 o 20 años. Creo que ese es uno de los temas más complejos y es la vulnerabilidad de la información digital. Y creo que es una de las cosas sobre las que no tenemos control, pero sobre las que tenemos que tener la posibilidad de irnos preparando y tratar de irnos en la medida de lo posible adelantando tecnológicamente para evitar en cualquier momento la pérdida de la información que tenemos conservada. ¿De qué manera Señal Memoria y Señal Colombia se enriquecen mutuamente con este material audiovisual? Desde el año 2015, en el que se creó Señal Memoria, se viene creando adicionalmente todo un archivo de los años 50, de los años 70, de los años 90, y está permitiendo que el público pueda acceder nuevamente a ese tipo de contenidos, a generar nuevas reflexiones, y obviamente como canales, bien sea Señal Colombia, o bien sea Señal Memoria, o bien sea canal institucional, están enriqueciendo su función pública, que es tratar de conservar al mediano y largo plazo toda la memoria audiovisual, y creo que en buena parte la memoria audiovisual de lo que ha sido la evolución socioeconómica en Colombia y en buena parte de Latinoamérica tiene que ver con muchas de estas series que hemos ido poco a poco restaurando, y para que también las nuevas generaciones accedan a muchos de estos contenidos que si no fueran por estos procesos de conservación y restauración posiblemente no los conocerían ni los podrían volver a ver. ¿Qué hace que un archivo sea digno de conservarse? Realmente nosotros consideramos que la mayoría de los archivos, sean sonoros, fotográficos, fílmicos, de televisión, tienen una importancia en su momento, en su contexto, por lo tanto todos tienen un valor patrimonial que es importante. La única curaduría realmente que nosotros hacemos de primera mano, es decir, en el primer momento de acceder a ellos, es una curaduría de orden técnico,
ese criterio técnico de la pérdida de la memoria de cualquier contenido es el único que realmente nos motiva inicialmente. Es decir, ese es tal vez el criterio inicialmente más importante que utilizamos para poder elegir qué se interviene y qué no se interviene. Y ya después, cuando se hacen otros procesos de emisión o de curaduría de ciertas colecciones para poder publicar, etcétera, ahí sí intervienen ese tipo de criterios. Pero en términos de la conservación audiovisual y sonora, pensamos que todos los diferentes contenidos tienen en cierto momento un valor patrimonial incalculable, que por lo tanto son dignos de ser conservados y preservados en un archivo como Señal Memoria. Señal Memoria, el archivo audiovisual y sonoro más grande de Colombia, con más de 28.000 documentos históricos disponibles y una plataforma de consulta abierta para todos. Jorge Mario, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de patrimonio audiovisual. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Twitter @SenalColombia y en Facebook Senal Colombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo acerca de este programa o de cualquier otro programa del canal, escríbanme defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.